Y continuamos en Pro Mañana, momento de recibir en piso en nuestros estudios a Roberto Salinas, quien es titular de FEPASA, para que nos hable acerca de la situación actual que estamos viviendo en relación al tren de cercanía que vamos a tener en Asunción y también que va a estar tocando el área metropolitana, el departamento central incluso. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por estar nuevamente aquí. Buen día, Ángel, un gusto estar acá en el canal y con la audiencia compartir un poco este tema que es realmente apasionante, ¿verdad? Y estamos empujando, vos sabés de cuándo, y yo creo que ahora están dadas las condiciones como para poder acelerar. Ya coincide con nuevo gobierno, nuevas expectativas, nuevos relacionamientos seguramente con los ministros que están al cargo de carteras que realmente están involucradas, Roberto, o deberían estar involucradas a este sistema, ¿no? Al proyecto del tren de cercanías, que ya están las condiciones dadas para que se pueda ejecutar. Claro, antes que nada hay que explicar un poco otra vez y enfatizar de que Ferrocarriles Paraguay es una sociedad anónima. Sí. Una sociedad anónima cuyo principal accionista, el mayoritario, es el Estado paraguayo, pero a la vez tiene una concesión del Estado para el desarrollo ferroviario. En ese contexto, ¿qué es lo que hace? Ferrocarriles Paraguay tiene el derecho y tiene la obligación de desarrollar proyectos ferroviarios, esa es su misión. Aparte de restaurar y aparte de mantener todos los bienes antiguos, ¿verdad? De mediados de 1800. Y entonces, ¿qué hicimos? Primero nos lanzamos a consolidar Encarnación Posadas, ¿verdad? Porque era un tren que estaba ahí, una necesidad, estaban las vías y comenzamos a desarrollar. Hoy está consolidado, más de 5 millones de pasajeros. Entonces, después, o paralelamente a eso, siempre apuntamos al área metropolitana de Asunción, llámese tren de cercanía, ¿verdad? Que es un poco reactivar la línea antigua, que es una línea de 44 kilómetros que parte del centro de Asunción, ahí en la estación central, y se va por la antigua estación, el antiguo recorrido, hasta Upacaraí. En un primer recorrido. Hoy estamos pensando más allá, pero sí, hasta Pacaraí son 44 kilómetros. Para resolver un problema grave de tráfico, ¿verdad? Porque al final vos estás viendo que se colocan más avenidas, más viaductos y hay más autos. O sea, esto es de nunca acabar, ¿verdad? Porque el tema de los autos van creciendo exponencialmente, ¿verdad? Y es difícil ampliar infraestructura, especialmente cuando ya hay densidad demográfica, urbana. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dar solución al transporte con transporte público eficiente. Y nuestro sector es el ferroviario. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es responder a una demanda creciente, ¿verdad? Que está ahí, con un sistema eficiente, con oportunidad. ¿Oportunidad por qué? Porque si esto sigue creciendo más la demanda y la congestión crece, los costos para poder implementar soluciones van a ser más grandes. Entonces, surge la idea de poner en el antiguo trazado, por el corredor norte que le llamamos, ¿verdad? Un tren, pero ya un tren de características que le llamamos tren tranvía. ¿Este trazado por dónde sería? Algunos puntos para que nos imaginemos nosotros, Roberto. Sale de la estación central, sí, ahí en la calle Gondra y Mariscal López. Sí. Se va hasta el Parque Caballero, ¿verdad? En el Parque Caballero, cruza el Parque Caballero. Enfrente tenemos nosotros una estación antigua donde está ahora hay una dirección de correos. Eso entra en Perú, hacia tierra adentro, digamos, ¿verdad? Paralelo a Artigas, pasa detrás del Club Libertad, ahí atraviesa General Santos, se va derecho, pasa por el barrio Jara, por el barrio Las Mercedes, va a Trinidad, llega hasta otra vez a salir en Artigas y toca en Tablada, la estación Tablada, que está ahí cerca de los mataderos frigoríficos. Sí. Entra de vuelta adentro, enfila hacia el Club Río Ñu, por ahí esa zona, la Plaza Carancha, ahí el Cine Cañiza, y ella va directo al Botánico. Son 7 kilómetros desde la estación central hasta la estación Botánico. Hasta el Botánico. Entra en el Botánico, en la estación Botánico, y ahí enfila directo al Luque, coincidente con la autopista Ñuguazú. Si vos te vas alguien se va a ver la autopista Ñuguazú, en el medio hay una franja reservada para el tren. Son unos 14 metros que ya se reservó, se dejó. Eso en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya estaba dentro de la planificación? Totalmente. Lo que pasa es que, fíjate, los viaductos del Semidey, los puentes sobre el Itaú y el Abaú, los túneles que están en el Botánico, el viaducto que va a la Fuerza Armada, los peatonales, las pasarelas, todo lo que es la parte de, ¿cómo se llama? Todo lo que son el viaducto que está sobre Silvio Petirosi, sí, ¿verdad? Eso, o sea, si vos te vas abajo vas a ver que en el medio está ya densificada las vigas porque ya es para uso ferroviario. O sea, el diseño es ferroviario, eso no hay dudas, ¿verdad? Y eso coordinamos cuando Ferrocarriles le cede una parte de la franja de dominio al Ministerio de la Pública para hacer la avenida, o si no, no se iba a hacer la avenida. Entonces, eso parte de Botánico cruza Luque, porque hay que acá explicar algo también, Ángel.
El ministerio todavía no terminó la autopista Ñuguazú. La autopista Ñuguazú hoy termina en un tramo que queda en la nada. Fíjate ahí detrás de la Conmebol hacen un mamotreto que entra a la General Aquino. Eso tiene que cruzar Luque hasta empalmar con la ruta San Bernardino. Entonces nosotros tenemos que ir en el medio siempre y cruzar con la autopista, cortar la ciudad y llegar hasta la salida. Ellos salen, se van hacia San Bernardino y nosotros nos vamos hacia Yucurí. Sí. Entonces va a Yucurí, después de Yucurí va a Areguá, después de Areguá va a Patiño y después de Patiño va a Pacaraí. Entonces, ese y ahí se cumple el recorrido de 44 kilómetros. Bueno, y acá hay que también explicar algo. Hay estaciones que son estaciones principales, la de Luque, la de Botánico, la Central, la de Yucurí, la de Areguá, y hay apeaderos. Apeaderos son paradas más, porque viste que las estaciones generalmente están cada 6, 7 kilómetros, ¿verdad? En algunos casos, un poco más menos. Entonces, como estos trenes son urbanos, ¿verdad? Entonces necesitan parar cada tanto, no tan largos trayectos, digamos. Entonces, cada 600, 800 metros pueden ir parando de acuerdo a la demanda en apeaderos. Se estima que vamos a tener, aparte de las 8 estaciones principales, unos 15 apeaderos, ¿verdad? Que van a estar más densificados hacia la ciudad, hacia el centro. Claro. Barrio Jara, por ahí por esa zona. Entonces, y también estamos previendo con la Municipalidad de Asunción 2 viaductos. Uno en General Santos y otro en Brasilia. Bueno, aparte de eso, estamos coordinando con las municipalidades de los cruces. Porque este es un tren que hay que explicar, no es un tren grande de 100 metros, es un tren de 30 metros articulado, se llama tren tranvía porque es para 300 pasajeros más o menos, y es eléctrico 100%. Es muy versátil porque puede ir entre ciudades a velocidades de 80, 100 kilómetros y dentro de la ciudad puede entrar tranviariamente, tipo tranvía. Entonces quiere decir que ese tren que va a llegar hasta la estación central en el futuro puede entrar como el tranvía antiguo, ¿verdad? Sin necesidad de hacer un cambio de tren a tranvía, ¿verdad? El pasajero claro. Puede entrar directamente. Eso es lo que esperamos, por eso la tecnología. Y esa tecnología se está imponiendo en muchas ciudades emergentes en el mundo, muchas ciudades grandes. En Europa encontrás ya, digamos, eso en forma, no masiva, pero hay varios sistemas porque resuelve un problema que es un sistema ferroviario que no corta la ciudad. Porque si nosotros trayésemos acá un metro ligero, son 100 metros, te corta la ciudad, tenés que irte subterráneo, tenés que irte aéreo. Y si te vas por a nivel de suelo, a la altura, te corta, que es lo que pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires todo lo que es el sistema de cercanías, ¿verdad? Que entran a retiro, ¿verdad? Cortan la ciudad y hoy en día está gastando muchísima plata para poder hacer paso a desnivel, porque hay muchos accidentes. Sí. Con este no, con este te entra como un colectivo, inclusive los cruces de avenidas o de calles se hace con semáforo, ¿verdad? Entonces no hay una situación traumática, es una tecnología que antes de separar lo que hace es aglutina y desarrolla un corredor muy importante, le da plusvalía. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber atracción de gente que va a querer vivir, que va a haber servicios, va a haber... Y por otro lado, es un tren que aparte de ser eficiente en el transporte, une, por ejemplo, los principales parques, el Parque Caballero, Jardín Botánico, Ñuguazú, se va al lago, ¿verdad? Entonces, tiene una finalidad también turística. Revitalizar esa zona. Exacto. Y por otro lado, otro tema muy importante es que con esto estamos también revitalizando la historia, ¿verdad? O sea, yo no conozco en el mundo un proyecto que tenga una finalidad de dotar de un modo eficiente de transporte a la gente y de alta tecnología, pero también reviviendo la historia, ¿verdad? Entonces, las estaciones antiguas van a ser estaciones ya también hoy modernas, pero no en el mismo lugar. El casco antiguo va a ser un lugar de museo, un lugar de cultura, un lugar de atracción, digamos, cívica, etcétera, etcétera. Y las estaciones van a estar al lado, ¿verdad? Tenemos un ejemplo ya en la Plaza del Luque. Se restauró la plaza, ahora se está restaurando el casco antiguo y ahí se hace una estación liviana nomás en la periferia. Entonces, ese es un poco el esquema que estamos realizando. Bueno, ahora hay una cuestión, Roberto. Para poder ejecutar eso hay que conseguir los recursos financieros y existen diferentes mecanismos que me gustaría que nos puedas explicar cuáles son y cuál sería el mejor sistema teniendo en cuenta esto, la facilidad de conseguir los recursos, los interesados y efectivamente la ejecución en el tiempo. Ok, esa es una buena pregunta y no tiene una sola respuesta. Okay. Hay un mix o una mezcla, vamos a llamarlo así en español, una mezcla, un mix de recursos que hay que ir administrando y combinando. Como Ferrocarril del Paraguay tiene una naturaleza privada, ¿verdad? Nosotros somos concesionarios,
nosotros no es que estamos buscando subconcesionar esto a un tercero, lo que buscamos es un socio. Entonces con ese socio le decimos, vengan acá, vamos a invertir, acá está el proyecto, ¿verdad? Tiene una expectativa de demanda importante, 100, 120 mil pasajeros de piso. Ahora creo que, ahora estamos revisando el estudio de demanda. Es atractivo, tecnológicamente la gente quiere venir a invertir, hay capital. Vos sabés que en el mundo hoy hay más capital que proyectos, hay más plata que proyectos. O sea, no es un problema de plata. La plata está, hay que tener un buen proyecto, que sea previsible, que sea seguro, que tenga seguridad jurídica también del punto de vista, porque son relaciones de 20, 30 años, ¿verdad? Con un socio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros partimos de la base de que hay capital privado para invertir ahí, ¿verdad? Que tiene sus complejidades, porque vos tenés que ser y parecer, ¿verdad? Tenés que tener estabilidad, tenés que tener un buen marco institucional, tenés que ser confiable, y el país está tendiendo a eso, ¿verdad? Entonces también nos ayuda a los proyectos que estamos adentro. Pero también sabemos de que hay un camino, ¿verdad? Que es un poco no tan rápido en poder estructurar una operación, un project finance, una operación privada, ¿verdad? También sabemos eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de buscar una combinación de recursos públicos y privados, de tal forma que ya el sector privado pueda invertir en algunos tramos y dejarnos listos para que nosotros pues, podamos completar ese proyecto con el privado. Ese esquema ya lo dialogamos con el gobierno anterior y ahora con el nuevo tenemos que volver a dialogar, porque la política de financiamiento depende mucho de la política del Estado, digamos, y también de lo que es el tema fiscal y una serie de cosas. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es una combinación, ¿verdad?, en la cual vamos a ir sumando diferentes componentes de financiamiento para que esto se acelere. Y te doy un ejemplo. El cruce de Luque, que son más o menos 2 kilómetros, en donde la autopista cruza con el tren, atraviesa Luque, es un tramo muy importante. Probablemente ahí la autopista vaya en subterráneo y el tren vaya arriba, ¿verdad? Eso ya hay un estudio hecho con el Ministerio de Obras Públicas en prefactibilidad. Esa es una inversión pública. O sea, el Estado tiene que hacer porque ahí tiene compromiso. Por otro lado, también hay que acotar algo. Cuando el Ministerio de Obras Públicas utilizó la autopista Ñuguazú, se generó digamos, un compromiso de compensación a Ferrocarril del Paraguay, que hoy aproximadamente estarían 20 y 25 millones de dólares. O sea, te das cuenta también. Y otra cosa importante, la entidad binacional también le debe a Ferrocarril del Paraguay deuda histórica, que ahora habrás escuchado que en este tema de las notas reversales se ventiló el tema de que nos deben compensación y nos deben también reposición. También está eso claro, pendiente. Para que la gente esté informada, en nuestra contabilidad de la empresa hay una cuenta de cerca de 22 millones de dólares de la EBI congelada. 22 millones de dólares congelada, por parte de Yacyretá. De Yacyretá, congelada desde el 2007. ¿Verdad? Por eso que en el Parlamento habrán visto que el monto estaba más grande, el monto del lucro cesante. ¿Por qué? Porque en el año 92 el causante del declive de todo el sistema ferroviario fue la entidad, con la inundación, y nunca se hizo lo que se comprometió, que es la reposición. Entonces murió el sistema ferroviario, ¿verdad? Vino abajo. Y en la ley que se aprobó recientemente, que después de 3 años logramos la promulgación, está claramente en un artículo colocó el Congreso que se paguen todas las deudas a Ferrocarril del Paraguay. Está en la ley. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero eso tiene que venir por parte de Argentina. No, pero está la ley también, o sea, uno de nuestros deudores es el Ministerio de Obras Públicas, que también tiene que claro, ahí estamos hablando de 20, 30 millones de dólares. O sea, hay mecanismos que ahora tenemos nosotros que analizar y tenemos que empujar. Interim, hacemos eso, el nuevo gobierno hoy se posicionó, ¿verdad? Visto que el ministro Vins, por ejemplo, hoy estuvo ahí ya tomando funciones. Está el ministro también de la Senavitat, que hoy es Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Sí. Que creo que ahí va a estar el arquitecto Durán. Y bueno, o el ministro Benigno López, que ya hablamos cuando él era presidente del IPS, porque nosotros tenemos una estación, en la estación Botánico tenemos parte que es de ferrocarril y parte que es del IPS. Y ahí estábamos ideando un sistema para desarrollar inmobiliariamente esa zona. Entonces, ahora es sentarnos, revisar lo que hay y definir el modelo de financiamiento. Interim, volvimos a lanzar nuestro proceso de precalificación de empresas para poder verificar de vuelta el interés del mercado. Entonces, el interés del mercado, ahí en octubre ya vamos a tener claro quiénes están interesados, ¿verdad? Y con qué calidad y capacidad.
Y ahí entonces vamos a tener la serie completa como para poder ver cómo ir combinando y acelerando esos recursos. ¿Cómo está la situación con las viviendas que tienen que negociar, en este caso con Senavitat, ver la forma, cuál es el mecanismo ideal, Roberto, que nos explique? Porque hay viviendas o hay familias que están dentro de viviendo sobre las vías, por ejemplo. Sí. O de repente que hay algunas viviendas que van a ser afectadas en el trazado del tren de cercanía, Sí. del trayecto. La ley prevé claramente esos aspectos. Mira que nosotros tardamos 3 años en la ley, pero también se aprovechó esto como para tener algo sólido, ¿verdad? Especialmente en el último año, 2016-17, es que aceleramos y en el Senado hubieron muchas discusiones. El Senado pasó el 16 de noviembre del año 2017, la ley fue aprobada, pero después de una discusión en la cual estos eran los puntos principales. ¿Cómo hacer para poder reconocer o no resarcir, sino que de alguna forma poner, digamos, garantizar de que exista el menor perjuicio posible? Y ahí un tema es el tema de que existen viviendas precarias, que son viviendas que están ahí porque son gente de muy escasos recursos, con problemas. Y la ley dice claramente a Senavitat, usted tiene que relocalizarle y darle viviendas dignas a esta familia que tiene vivienda precaria. Y le da 180 días encima, ¿verdad? Y no te olvides que ya hay un programa de 260 familias que hicimos con la ministra Soledad para poder relocalizar, que todavía nomás no se implementó. Pero está eso en la ley, claramente. Entonces, si Está contemplado. está contemplado. Si usted es precario, está ahí, Senavitat, ¿verdad? Tiene que cumplir unos requisitos, ¿verdad? Porque vos podés tener una vivienda, pero no ser precario, por ejemplo. Entonces tiene que demostrar la precariedad y tiene que ser sujeto a un plan social de Senavitat. Y está el otro tema, que son vecinos que dicen que entran dentro de la franja, que entre paréntesis en la ley está bien definida el ancho de la franja en 14 metros en área urbana y 20 en área rural. Está definido. Es una franja administrativa que está definida de forma administrativa. Si usted tiene terrenos adentro de la franja, que dice que es suyo, traiga el título. Y si usted demuestra que el título es válido, cosa que yo dudo, yo no creo que haya título dentro de la franja, pero bueno, se colocó ahí por si los hay. Y si hay un título, entonces se le indemniza a esa gente, a ese vecino, la superficie que tiene que retirarse. Eso está claro. Y además se prevé que el mecanismo de indemnización está regido por la Ley de Indemnización del Ministerio de Obras Públicas del año 2015. O sea que es muy claro. Se hace con claridad, se identifica, se evalúa, ¿verdad? Se negocia y si no hay casos se abre una cuenta judicial mientras se litiga. O sea, todo está contemplado. Todo. Hay solución para esos casos Todo, especiales. todo. Ahora, a partir de ahora, con este nuevo gobierno, con este nuevo gabinete, ¿cuáles son los entes, en primer lugar, dentro de su agenda, Roberto, que va a estar conversando? Por ejemplo, el Ministerio de Obras, Senavitat, que recién mencionaba, por ejemplo, también Hacienda. De hecho, existen muchos municipios también que Sí. son partícipes de esto y que tienen que tener participación. Bueno, fundamentalmente el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Porque es con quien hay que coordinar, ¿verdad? Inclusive hace poco le escuché al ministro Odín que estaba interesado en coordinar esto, ¿verdad? Y es muy importante porque el ministerio es muy difícil trabajar con el ministerio, pero bueno, hay que coordinar, ¿verdad? Ahí está. Pero usted sabe que existe interés por parte del nuevo ministro. Bueno, pero yo quiero decirte que el ministro Odín fue uno de los que apoyó la aprobación de la ley en el Senado, así como el senador Baqueta, el senador Castiglioni, el senador Yusio en su momento, Silva Facetti. O sea, hay una serie. En el Senado hubo casi un consenso, entonces no debería, ¿por qué no hoy apoyar el tema, Claro. verdad? El otro tema es que la ley, bueno, y yéndonos un poco sobre eso, yo creo que sí, yo creo que existe hoy, es más, está la necesidad, yo no veo ya hoy una discusión de ponernos a deshojar margaritas. Hay que avanzar. Y claro, hay que avanzar, si es que es un proyecto de beneficio y es un proyecto también de historia. O sea, uno no puede rescatar esos edificios históricos, a la larga se van a caer todos, si es que no le damos vida. Y con esto se le da vida, o sea, ¿qué más queremos? Entonces, está la necesidad, lógicamente que tenemos que ir ajustando a estos aspectos técnicos, y está Senavitat, que es hoy el Ministerio de Vivienda, creo que ya fue promulgada la ley, en donde tenemos que coordinar las relocalizaciones
también con el Ministerio de Obras Públicas, aparte de la obra de cruce del Luque, por ejemplo, o de otras interferencias, tenemos que ver el tema de las indemnizaciones, porque hay todo un procedimiento establecido en la ley. Y aparte de eso, la otra institución clave es el Ministerio de Hacienda, lógicamente, siempre el Ministerio de Hacienda, como parte del equipo económico, es el que analiza la conveniencia de los proyectos y analiza, porque tienen un sistema nacional de inversión pública, con quien ya trabajamos. Pero ese sistema de inversión pública, el Ministerio de Hacienda, es el que verifica el impacto del proyecto, el impacto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si es inversión pública o privada, no importa, es un servicio público y tiene que generar un impacto. Para darte una idea, el solo hecho de poner un tren que tenga 120.000 a 150.000 pasajeros por día implica un beneficio a la economía de 120 millones de dólares por año. En accidentes, menos tiempo de transporte, que es plata, claro, menos contaminación, menos importación, 120 millones. En 3 años pagar el proyecto. O sea, y eso analiza el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda ya nos había dado luz verde anteriormente. El Ministerio de Obras Públicas también. Y con ellos es tratar de encuadrar eso dentro de una política de transporte, porque otra cosa también, no es que el tren va a estar andando solo por su cabeza, tiene que estar coordinado con el transporte público. Claro. Los alimentadores, el billetaje electrónico, nosotros estamos obligados a poner para que se integre con el sistema de la flota de vehículos del transporte público. Entonces vos con una sola, con un ticket electrónico o va a ser un carnet, o sea, va a ser una especie ya de tarjeta electrónica. Una tarjeta personal. Sí, en donde vas a estar catastrado. El otro tema la ventaja de la tarjeta electrónica es que como vos vas a estar catastrado en el Ministerio, ya el sistema va a saber si sos sujeto a subsidios o no. Entonces los subsidios ya pueden estar diferenciados para grupos específicos identificados por la tarjeta. No, esto es una maravilla cuando funciona de forma integrada, ¿verdad? Y tenemos que trabajar con los municipios. Claro, esa era la pregunta. ¿Cómo está la relación con la Municipalidad de Asunción, por ejemplo? Totalmente, estamos trabajando con ellos. Nos ayudaron en todo lo que es el tema de identificar las propiedades, en ver todo lo que es la parte de los cruces. Estamos trabajando hace ya tiempo con ellos, con la Municipalidad de Asunción y la de Luque. Luque es más sensible porque cruza Luque y ahí tiene que salir, digamos, con la infraestructura, tiene que ser una infraestructura que beneficie Areguá, Itagua, que es Patiño, y Pacaraí, que son los principales municipios. Pero indudablemente tiene muchas aristas, es muy complejo, pero tenemos la expectativa de que esto tenemos que ir acelerando ahora con el nuevo escenario. Bueno, gracias por acompañarnos y poder comentar acerca de la actualidad y de lo que se viene en relación al tren de cercanía, Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, cuando gusten, Ángel. Bueno, pasaba entonces Roberto Salinas, presidente de FEPASA, hablando acerca de esta situación. ¿Cuál es la actual relación que está teniendo con el nuevo gobierno y las expectativas? Clarísimo en todas sus expresiones.